Padre, fuente de vida, fuente de gozo, fuente de perdón eres tú, Señor. Gracias, Dios amado, hoy queremos brindarte nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Hoy queremos levantar nuestro corazón, nuestra vida hacia ti, Padre bueno. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí, por permitirnos reunirnos en tu nombre, Señor. Padre, hoy te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias por la salvación, por el perdón que nos otorgas a través de su glorioso sacrificio, Señor. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias por cada vida, Señor, de los que están aquí, de los que están en casa, Señor. Padre, te pido tu bendición para todos y cada uno de ellos. Pido tu bendición para cada familia que ellos representan, Padre. Ruego que tu amor, tu presencia, tu favor sea con todos ellos, Señor. Ayúdales en toda necesidad, Padre Santo. Gracias, Señor. Te exaltamos porque tú eres nuestro buen pastor, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra roca eterna de salvación, tú eres nuestra ayuda, nuestra protección viene de ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque cada día nos levantamos y ahí estás tú, Señor, porque tú eres real, Señor. Gracias, gracias, Señor. Nuestras vidas están en las mejores manos, son las tuyas, amado Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias. Exaltamos tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el mensaje de hoy, la enseñanza que hoy compartiremos, Señor. Ponemos en tus manos todo, Señor. Te pedimos que bendigas este país, esta ciudad, Señor. Por favor, ayuda, Señor, a Colombia, a sus gobernantes. Ayuda, Señor, nuestra patria. Bendice nuestra nación de una manera especial, Señor. Bendice la iglesia, Señor, en Colombia. Bendice a cada hermano. Bendice a cada creyente, Señor, que se reúne, que se congrega hoy. Fortalece cada congregación, fortalece cada vida, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Padre. Grande eres tú, Señor. Padre, te amamos y ponemos en tus manos este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, iglesia, muy buenos días. Por favor, tomen asiento. Damos la bienvenida también a los que están desde sus casas. El Señor les bendiga grandemente. Quiero pues darles algunos anuncios importantes de las actividades de la iglesia en esta semana. Quiero recordarles que estamos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, teniendo una corta reflexión de la palabra del Señor. Y también queremos recordarle a todos los jóvenes, este jueves tenemos reunión de jóvenes a las 5 p.m. a través de Google Meet. Por favor, si puede estar, sería genial. Estamos hablando temas para los jóvenes, estamos hablando temas que van a ser de mucha bendición para cada uno de ellos. Si usted conoce a alguno de ellos, compártale el enlace para que se conecte este jueves a las 5. Es una reunión de 1 hora y es de mucha edificación. Así que esperamos que ustedes puedan estar ahí acompañándonos y vamos a ser instruidos por la palabra del Señor. Y todos los domingos estamos teniendo nuestra reunión a las 9 de la mañana. Así que le invito para que usted pueda estar ahí. Los que están en casa, ojalá ya, si están ya con su esquema de vacunación, puedan venir, puedan congregarse. Quiero recordarle que el hecho de que nosotros tengamos una transmisión no significa que eso sea lo ideal, porque lo que la Biblia establece es que nosotros nos congreguemos, que asistamos a la iglesia. Y si ya estamos avanzados en el esquema de vacunación, la idea es que puedan venir, que puedan congregarse, porque esa es la voluntad de Dios. Tuvimos una medida extraordinaria, pero ese no es, pues, digamos que el deber ser. Lo hicimos, vamos a seguirlo haciendo de todas maneras, pero yo quiero que usted medite si en realidad su condición de salud le permite estar aquí. Qué bueno sería que lo hiciera, porque esa es la voluntad de Dios. Bueno, muy bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de un tema. Quería continuar con la serie que estamos en Hechos. Sin embargo, antes de hablar de lo que sigue en el orden en el que vamos en Hechos capítulo 15, creo que es importante que entendamos un tema para poder el próximo domingo, si Dios nos da la vida y la licencia, poder hablar de él. Yo creo que uno de los grandes cambios que Dios hace en nosotros es quitar el dominio que el pecado tiene en nuestra vida. Ese es un cambio muy grande. Miren, mis hermanos, yo creo en los milagros. Yo creo que Dios hace milagros, yo creo que Dios hace cosas muy grandes.
Pero ¿sabe para mí cuál es el milagro más grande? Que un corazón cambie. Ese es el milagro más grande, ver una persona que cambie, ver una persona transformada, ver una persona que ame a Dios, ver una persona que deja atrás su pasado, que deja atrás su vida enfocada en el pecado. Ese es el milagro más grande, amada iglesia. De hecho, a mí me impacta un versículo de la Biblia donde al Señor en los tiempos futuros le van a preguntar: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Este es un versículo que nos debe poner a pensar, porque el hecho de que esas personas hagan milagros, hagan cosas tremendas, no significa que de una u otra manera estén viviendo para Dios. Por eso el milagro más grande, iglesia, es que nuestro corazón sea transformado. Ojalá esta petición esté en nuestras vidas todo el tiempo. Señor, transforma mi corazón, transforma mi manera de pensar, transforma mi vida, transforma mi adoración, transfórmame. Eso debiera estar en nuestra vida. Y creo que es el milagro más grande que Dios hace en nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Es importante que usted y yo entendamos de dónde viene esa inclinación del corazón a hacer el mal. Y quiero que hoy hablemos de eso. Porque creo que si somos sinceros, todos luchamos con el pecado. Si tuviera que decir quiénes luchan con el pecado, mire, yo levanto mi mano y digo: yo lucho con el pecado todos los días lucho con el pecado. Pero ¿de dónde viene la lucha con el pecado? ¿Desde dónde se origina? ¿Cuál es la causa de eso? Así que vamos a ver algunos versículos. Y por ejemplo, quiero empezar con el primero. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces empecemos entendiendo cuál es el origen de esta lucha con el pecado que usted y yo tenemos. ¿De dónde procede? ¿Nos creó Dios desde que creó a Adán? ¿Nos creó en pecado? Tenemos que entender cuál es el origen de esa lucha con el pecado. Dice la palabra de Dios ahí en ese versículo que leímos que el pecado entró por causa de ¿quién? ¿Qué dice ese versículo? ¿Por causa de quién? De Adán, muy bien. Por causa de un hombre, es decir, el pecado entró a la humanidad por un solo hombre. ¿Y quién fue el que pecó? Adán. Adán pecó. Y hoy vamos a hablar de un tema, de un término que espero que sea entendible para todos. Dios le entregó a Adán el ser el representante legal de toda la humanidad. Por eso con su pecado trajo consecuencias a toda la raza humana. Porque Él era el representante legal ante Dios de todos los hombres. Cuando Él peca, dice ese versículo, que pasa algo tremendo. Dice: el pecado entró en el mundo. Es decir, cuando Él y Eva eligieron desobedecer a Dios, porque Dios les había dicho: no coman de este árbol, porque el día que ustedes coman de él, ciertamente morirán. Ahí entró el pecado por desobedecer la orden de Dios. Y entonces entró el pecado en el mundo. Y en ese versículo dice: el pecado de Adán introdujo la muerte. ¿Cómo sabemos que el pecado hoy en día sigue en la humanidad? Es una realidad muy fuerte, pero es algo que vemos todos los días. La gente se muere. Es decir, el plan de Dios no era que la gente muriera. Pero al ver la muerte, estamos viendo la consecuencia de que el pecado entró por Adán.
Cuando usted va a un cementerio, va a unas exequias, a un funeral, usted puede ver las consecuencias del pecado, porque la gente se muere. La gente se muere. Y es una realidad porque Dios le dijo a Adán, después de que ellos desobedecieron, después de que ellos escucharon la voz de la serpiente, Dios le dijo al hombre que volvería al polvo de donde fue tomado. Esa es la sentencia, la muerte. Antes de eso, Adán y Eva estaban creados para vivir eternamente. Desde ahí entró la muerte a la humanidad. Entonces eso nos deja comprender que la consecuencia de que Adán desobedeciera a Dios tuvo dos repercusiones, en su vida espiritual y en su vida física. ¿Cuál es la repercusión en su vida espiritual? Quedó separado de Dios. Quedó separado de Dios. Después de que Adán y Eva desobedecieron, quedaron separados de Dios. Pero aparte de eso, hay una consecuencia física. ¿Cuál es? La muerte. Aunque Adán y Eva vivieron varios cientos de años, murieron. Murieron. Usted empieza a mirar la genealogía y lo que nos cuenta la Biblia desde Génesis, de las personas que existieron desde la creación. Su estimación de vida empezó a descender dramáticamente. Usted sabe que Matusalén, uno de los que cita el libro de Génesis, vivió más de 9 siglos. Es decir, 900 y punta de años vivió Matusalén. Por eso el dicho que decimos, no, ese tiene más años que Matusalén. De ahí viene ese dicho. Porque en efecto la vida de las personas empezó a descender. Imagínense, no, es que el que más vivía 900 y punta de años. ¿Usted se imagina? Sarita, ¿tú te imaginas viviendo más de 900 años? Y así empezó a descender la estimación de vida. Hasta hoy en día que uno ve casos muy raros de gente que vive más de 100 años, pero son muy raros. Pero normalmente la gente vive entre 80, 90, ¿verdad? Entonces, hay dos consecuencias, la consecuencia física y la consecuencia espiritual. Ahora, hablando de esa consecuencia espiritual, ¿cómo afectó la entrada del pecado a su vida? Y aquí es donde vamos a seguir hablando del por qué esa lucha de pecado que tenemos. Y dice Génesis capítulo 6, versículo 5, lo siguiente. Génesis 6, versículo 5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Qué inclinación ve usted en ese versículo, en la humanidad? ¿Que Dios miraba y qué había en el corazón? Solo maldad. ¿Y cada cuánto lo hacían según ese versículo? Todo el tiempo. Mire el impacto de la entrada del pecado a la humanidad. Cuando el pecado entró a la humanidad, el corazón del hombre quedó inclinado hacia el pecado. Es decir, que su tendencia natural es pecar. Eso es lo que quiere decir. Cuando el pecado entró a la humanidad, antes de que Adán y Eva desobedecieran a Dios, ellos no tenían esa tendencia natural. Sin embargo, después de eso, el hombre quedó esclavo de esa naturaleza. Por eso le aseguro que tanto usted como yo, en algún momento de nuestra vida le hemos desobedecido a Dios. En algún momento de nuestra vida hemos tenido que luchar seriamente con una tendencia pecaminosa en nuestra vida. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué tenemos esa tendencia pecaminosa en nuestro corazón? Procede de la herencia de Adán. Procede de la naturaleza pecaminosa que heredamos de la caída. Por eso Génesis, el versículo que acabé de leer, nos dice que la magnitud de la maldad era mucha y que el hombre hacía siempre lo malo. Justamente Dios, cuando ve la humanidad en ese tiempo de la historia, en Génesis capítulo 6, fue un momento de inmensa perversidad moral en la humanidad. Y fue cuando Dios envió el diluvio a la tierra. Fue cuando Dios vio cómo la humanidad estaba sumergida en la perversidad. Creo que estamos pasando por un tiempo
muy similar. Por eso, cuando Jesús dice que Él va a regresar, Él dice que va a ser como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Es decir, la perversidad moral que nosotros estamos viendo, donde ya a la gente no le importa, no tienen temor de Dios, donde ya vemos que la maldad aumenta de una manera tremenda. Eso simplemente son campanas que nos indican que el regreso de Jesús está pronto. Tengamos esperanza, porque frente a eso solo podemos tener dos posiciones. O me daría mucho miedo que venga porque no estoy listo, porque no estoy andando como Dios quiere, o me daría mucho gozo porque me he guardado para Dios y porque espero su venida con ansias. Cuando Dios dijo esto en Génesis 6, la decadencia moral estaba terrible. Terrible. Usted puede mirar nomás, por ejemplo, cuando Lot, el sobrino de Abraham, estaba ahí en Sodoma. ¿Usted sabe cuál era la condición para que recibieran un extranjero? ¿Sabe cuál es? Perdóneme, la Biblia es muy escueta en esto, es muy clara. Era que todos los residentes tuvieran relaciones sexuales con el nuevo vecino. Cuando los ángeles van, dice que la gente vio que un ángel se había metido a la casa de Lot, ¿sí? Y entonces dice que la Biblia que todos fueron allá a golpearle. Tú sabes cuál es nuestra costumbre, no nos niegues, porque ha llegado un nuevo visitante a nuestra tierra. Era por eso. Así que calcule usted cuál era la decadencia moral. Y por eso en ese momento, más adelante, bueno, Dios obviamente castigó ese lugar con fuego y azufre. Usted lo sabe, que la Biblia dice que Dios hizo descender fuego sobre esa tierra. Entonces, mis hermanos, según este versículo podemos ver que la entrada del pecado empezó a dominar los pensamientos de la humanidad. Y usted sabe que cuando los pensamientos son dominados, eso se va a traducir en acciones. Lo que domina nuestra mente va a terminar convirtiéndose en hechos. Por eso es tan importante la disciplina de la mente. La Biblia dice en Filipenses que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto y en todo lo que es digno de alabanza. Porque si tenemos disciplina en la mente, eso se va a traducir en lo que hacemos. ¿Sí? Dios dice que la generación de Génesis 6 pensaba constantemente en hacer lo malo. Lo que pensamos es lo que va a dominar lo que hacemos. Pero ¿cuál es el plan de Dios para cambiar esa inclinación? ¿Cuál es el plan de Dios para cambiar ese dominio del pecado en el corazón de los seres humanos? Ezequiel 36, versículos 26 y 27, nos dicen una promesa de esperanza. Mis hermanos, antes de yo llegar a los pies de Cristo, le tengo que confesar algo. Luché seriamente con mis pecados. Y yo me ponía el plan, decía, este mes sí voy a cambiar. Y empezaba bien unos días y de repente, ¡pah!, otra vez volví a caer. Yo decía, no, qué rabia, pero ¿qué es esto que me pasa? Que yo estoy decidido a ser diferente porque sé que este pecado me hace daño, le hace daño a la gente con la que estoy, pero yo quiero cambiar. Y volvía y me esforzaba. Y de repente, después de un mes, 2 meses, ¡pah!, otra vez volví a caer en mi pecado. ¿Qué estaba pasando en mi corazón? Estaba esa tendencia, esa inclinación a pecado dominando mi vida. Dominando mi vida. Pero entonces ahí es donde entra la gloriosa luz del Evangelio. El Evangelio es la esperanza para todos aquellos que añoramos no ser esclavos del pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces nuestro pecado le hace daño a gente que queremos. Y nos hace daño a nosotros. Pero también ofendemos al Dios que nos ama. Por eso es tan importante ver esta promesa que hoy vamos a leer. Porque en esta promesa
podemos ver la bondad de Dios para una humanidad que ha quedado esclava del pecado. Dice Ezequiel 36, 26, 27, lo siguiente. Ezequiel 36, 26, 27 dice lo siguiente. Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Es bellísima esta promesa, iglesia, porque es la esperanza para todos aquellos que luchamos con nuestra tendencia pecaminosa. ¿Cuál es la promesa? Darnos un corazón nuevo. Darnos un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo es de carne y es quitado el de piedra. Nuestro corazón, a lo largo en que hemos caminado sin Jesús, se ha endurecido como una roca, como una piedra. Y entonces no nos duele pecar, no nos duele desobedecer la palabra, no nos duele vivir sin Dios en nuestra vida. ¿Eso sabe qué es? Nuestro corazón se ha endurecido como una piedra. A veces nuestra capacidad de amar se reduce y ya no amamos al prójimo porque nuestro corazón se ha endurecido como una piedra a causa del pecado. Pero es ahí donde entra la bondad de Dios. Porque Dios nos da un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Y ese corazón es un corazón de carne, donde ya ha sido cambiado ese corazón endurecido de piedra por uno de carne. Pero esa promesa dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Es bello ver cómo el protagonista de la promesa de salvación es Dios. En el cristianismo es Dios el que se acerca a una humanidad que está esclava del pecado. Y por eso podemos ver cómo Dios es el único que puede dar un nuevo corazón. Si usted quiere un cambio de vida real, tiene que venir al único que puede darle ese cambio, y es Dios. Dios es el único que puede darle un nuevo corazón. Si usted está esclavo hoy del pecado, si usted está hoy esclavo de su pasado, si usted está hoy esclavo de una vida que no puede salir de esa lucha de pecado, hoy Dios te dice que Él puede darte un nuevo corazón. Debemos añorar que Dios nos dé un nuevo corazón, porque por el contrario, cualquier cambio que anhelemos en nuestra vida será infructuoso. Necesitamos que Él mismo sea el que intervenga en nuestra vida y cambie nuestro corazón y nos dé su espíritu. Porque cuando Él pone su espíritu, nos da el poder para vivir como Él quiere. Si hoy estamos aquí, no es por nuestra fuerza, es por el poder del Espíritu Santo. Porque es Él el que nos ha sostenido, es Él el que, a pesar de que a veces queremos desviarnos, Él es el que con su poder nos mantiene en el camino y la senda de Dios. Es el Señor. ¿Cómo cambia Dios esta condición en nuestros corazones? Es lo que la Biblia llama una circuncisión espiritual. En Hechos 15, que es lo que hemos visto el domingo pasado y algo de lo que vamos a hablar el próximo domingo, la iglesia de ese tiempo empezó a presentar un conflicto. ¿Se acuerdan? Y era porque ellos estaban diciendo, los judíos le dijeron a la iglesia de personas no judías, le dijeron que ellos debían circuncidarse como la ley lo mandaba para ser salvos. ¿Se acuerdan que lo hablábamos? Pero entonces, ¿será que es necesaria esa circuncisión hoy en día para un creyente que no es judío para ser salvo? Y decíamos que no es así, que no es así. Y a la circuncisión a la que se refiere Dios para la iglesia de este tiempo es una circuncisión espiritual. Espiritual, es tomar ese corazón de pecado, cambiarlo por uno nuevo. Es a eso a lo que se refiere Dios.
Dice Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. ¿Cómo entonces recibimos esa circuncisión espiritual? A través de una persona muy especial, Cristo. Cristo es el único que puede circuncidar el pecado de nuestra vida. Y esa circuncisión consiste en eso, quitar esa naturaleza pecaminosa, quitar esa tendencia pecaminosa de nuestra vida. Y es garantizada por el poder de Dios. Pablo dice allí, y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. El poder de Dios se manifiesta en la iglesia, no solamente a través de milagros, prodigios y señales, se manifiesta a través de vidas cambiadas, iglesia. Una iglesia llena del poder de Dios es una iglesia llena de vidas nuevas. Por eso, cuando llega el Evangelio a nuestra vida, se va a evidenciar a través de una nueva vida. Y no es un esfuerzo moral, no es un esfuerzo mío, es simplemente reconocer que en mis fuerzas no puedo hacer ese cambio. Dependo de una cirugía espiritual que solo la puede hacer Jesús. Señor, quítame mi corazón de piedra, dame uno de carne. Pon tu espíritu en mi vida para que yo ahora obedezca tu palabra, te obedezca a ti, te honre y te ame. Porque si eso no sucede, seguiré siendo esclavo de mis deseos pecaminosos. Pero Dios desea darnos una nueva vida. Mis hermanos, nunca me cansaré de decir esto. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de pecadores. Un hospital de pecadores. Venimos aquí porque todos necesitamos de la gracia de Dios. Por eso hacemos parte de la iglesia y porque al ser cambiados queremos honrar a Dios en todo lo que hacemos. Mis hermanos, no somos salvos entonces por las buenas obras, somos salvos por la obra de Dios en nuestro corazón. Somos salvos. Y esa salvación se va a evidenciar a través de ¿qué? De mi forma de vida. De mi forma de vida. Si hay algún área de nuestra vida en la que digamos, Señor, creo que no estoy viviendo a tu manera, ayúdame a cambiar. Ayúdame a vivir como tú deseas que yo viva, Señor. Dame la fortaleza para ser una nueva persona y para vivir, para agradarte. Por eso, el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de cómo esta realidad impactó la iglesia que estaba teniendo ese conflicto, ¿verdad? Si circuncidarse o no, si seguir obedeciendo la ley de Moisés o no, para ser salvos. Y entonces, solo les quiero dejar como un abrebocas de lo que vamos a hablar el próximo domingo. Dice Hechos 15, 19, 20, después de que ya Pedro ha hablado a la iglesia, después de que Pablo y Bernabé han dicho lo que Dios ha hecho a lo largo de esos viajes misioneros, y después de que Santiago, que era hermano de Jesús, dijera, la Biblia nos habla de esto, la Biblia nos habla de que Dios tiene un plan con los gentiles. Entonces, mira lo que concluyen, y dice Hechos 15, 19 al 20, 3 cosas que debían hacer entonces los creyentes. Dice, y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, lo primero que debían guardar. Lo segundo, de inmoralidad sexual. Lo tercero, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre.
Hoy no vamos a hablar de eso, lo vamos a hablar el próximo domingo. Pero quería hacerle esta antesala, porque cuando Santiago está diciendo, esto es lo que deben guardar, nos está hablando de qué? De una nueva vida. De una nueva vida. Y vemos que la iglesia de ese tiempo, es decir, acuérdese que en esa iglesia habían dos tipos de personas, los judíos y los no judíos. Algunos judíos decían, miren, tienen que circuncidarse para ser salvos. Entonces esto generó como temor en los gentiles, decir, pero ¿por qué? Si nosotros nunca hemos guardado eso, ¿será que lo debemos hacer para entonces ser salvos? Y se generó esta discusión que fue el concilio de Jerusalén. Y entonces aquí Santiago está diciendo, no, yo creo que a la luz de lo que hemos visto, de que Dios les ha dado el Espíritu Santo, a la luz de que vemos cómo Dios les ha concedido milagros, a la luz de que vemos que las palabras del Antiguo Testamento nos muestran que Dios había pensado también en ellos, pues entonces digámosles que se abstengan de estas tres cosas nomás. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo, ¿ok? Entonces yo sé que surgen preguntas, pero vamos a hablar de eso el próximo domingo. Entonces, cuando usted venga, Dios mediante, espero que venga el próximo domingo, usted ya va a entender que lo que está surgiendo ahí, en esas tres conclusiones, es motivado por la forma en la que debe vivir un creyente cuando tiene una nueva vida. ¿Amén? Así debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Listo? Ahora, ya para finalizar, ¿en qué condición espiritual te encuentras hoy? Tú que estás en casa, los que están aquí, ¿cuál es su condición espiritual? ¿Aún son esclavos del pecado? ¿O ya Cristo circuncidó sus corazones? ¿Cuál es su condición? Debemos preguntarnos, porque hoy Dios nos ha dicho que hay una oportunidad para ser libres de esa esclavitud. De modo que si usted quiere seguir viviendo de esa manera, por lo menos usted ya sabe que hay una forma de cómo ser libre. Sin embargo, cuando usted tiene la salida que Dios le da, usted se hace responsable por haberla tomado o no. Es importante que entendamos que si queremos seguir viviendo esclavos del pecado, ya Dios nos dijo que hay una forma de ser libres de eso. Y de eso daremos cuenta a Dios, mis hermanos. De eso daremos cuenta a Dios cuando vayamos delante de la presencia de Dios y le diga, no, Dios, lo que pasa es que yo luchaba con mi pecado y no pude. De pronto el Señor le va a decir, ¿se acuerda que el pastor le citó unos textos? Ese domingo que usted estuvo conectado, fue a la iglesia. ¿Se acuerda que a través de ese mensaje le hablé y le dije que yo podía cambiar su corazón? ¿Se acuerda que yo le dije que yo lo cambiaba y le daba un corazón nuevo y ponía mi espíritu en su vida? ¿Se acuerda? No tendremos excusa. No tendremos excusa. Porque Dios ya nos dijo cómo ser libres de esa tendencia. Si elegimos vivir en esa tendencia, bueno, yo ya quedo tranquilo porque ya hoy le expuse la palabra de Dios al respecto. Porque mis hermanos, le digo una cosa, estoy un poquitico, o sea, estoy como entre gozoso y preocupado. Mire cómo está el mundo. Mire cómo está el mundo. Mire la naturaleza. Inundaciones. Mire el virus. Mire la decadencia moral. Pareciera que Jesús viniera pronto. ¿Cómo nos presentaremos delante de Él, amados? ¿Cómo? Yo creo que estamos escuchando campanas apocalípticas. Puede que usted lo crea o no, pero yo sí lo creo. Y espero que usted también. Espero que no tome en vano esto que le estoy hablando hoy, porque yo creo que el Señor puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Tengamos en cuenta eso. ¿Estás cansado de luchar contra tu naturaleza de pecado? ¿Estás cansado de ver cómo el pecado te derrota, te noquea en el primer round? Pues entonces debes pedir ayuda a Jesucristo. Porque Él es el único que va a poder librarte de esa lucha, dándote un nuevo corazón. Ruego a Dios que todos aquellos que están teniendo una lucha con el pecado puedan hoy entender a la luz del Espíritu de Dios que necesitan de Jesucristo para tener una nueva vida. ¿Eres cristiano? ¿Dices que eres cristiano? ¿Hay evidencias en tu vida de eso? ¿Se nota? ¿Se ve Cristo en tus palabras?
¿Se ve Cristo en tus hechos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Deseos para Dios o deseos donde no está Dios? ¿Cuáles son tus deseos? Examinémonos, porque eso nos va a mostrar qué hay en nuestro corazón. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es importante Jesús en tu vida? ¿Lo tienes en cuenta? ¿Es Él el primer amor en tu corazón? Vamos a orar, iglesia, oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues haciendo tu obra, Dios. Padre, gracias. Hoy rogamos por nuestros corazones. Señor, tú sabes las luchas que hay en nuestro interior. Por eso en esta mañana quiero pedirte, obra en nuestros corazones. Señor, aquellos que son presos, son esclavos de sus malos deseos, Señor, te pido que obres en sus almas. Te pido, Señor, que cambies sus corazones de piedra por uno de carne, Señor. Haz ese milagro, Señor, en nuestras vidas. Señor, que hoy pueda ser el comienzo de una nueva vida para muchos. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, porque pronto estaremos delante de ti dando cuentas de nuestra vida. Pronto será así, Señor. Oh Dios, y no tendremos excusa, Espíritu Santo. No tendremos excusa porque tú nos llamas, Señor. Dios mío, gracias. Gracias porque tú insistentemente estás llamando a tu pueblo a venir a ti, Señor. Señor, como dice esa promesa, y pondré mi espíritu en ustedes para que me obedezcan y sigan mis preceptos. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a través de Jesús. Señor Jesucristo, tú eres quien haces esta gloriosa cirugía espiritual. Señor, nuestra lucha con el pecado nos agota, nos agobia y a veces nos llena hasta de vergüenza, Señor. Pero en esta mañana tú eres el único que puedes hacer esa cirugía espiritual. Tú conoces esa inclinación de pecado de nuestra alma, pero hoy cámbiala, quítala. Señor, córtala por siempre y pon tus virtudes en nuestras almas, Señor. Pon tus virtudes. Tu palabra dice en Juan capítulo 15, el que en mí permanece, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto, Señor. Dios mío, que el fruto que evidenciemos sea tu presencia, sea, Señor, tu carácter, tu amor. Dios mío, sean tus decisiones, sea, Señor, ese deseo por agradarte, Señor. Bendice la iglesia, Señor. Te ruego, Dios, trae a la iglesia, Señor, ese despertar, Señor. Trae a la iglesia, Señor, que se levante, Señor, en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos, Señor, nuestras vidas. Pongo en tus manos nuestras vidas. Bendice la iglesia, bendice cada familia y a la congregación, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, finalmente vamos a orar por las ofrendas. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 9, 7 al 11, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y mire la promesa, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Hay una promesa cuando nosotros somos generosos con la obra del Señor. Pero Dios requiere de personas que sean generosas con la obra, que apoyen la iglesia, que apoyen el ministerio. Queremos hacer muchas cosas, iglesia, pero para eso Dios va a usar personas como usted para apoyar la obra. Queremos hacer más cosas. Así que hoy Dios toque su corazón también para que pueda ser generoso con el Señor. Porque hay una promesa y dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Dios se encargará también de sus necesidades. Así que vamos a orar por las ofrendas. Señor, damos gracias también por las ofrendas que tu iglesia presenta a ti en este día.
Por favor, bendice sus economías, bendice sus vidas, la obra de sus manos, Señor. Te pido, Señor, que tú les respaldes, les apoyes en toda cosa que emprendan, que sea honrosa delante de ti. Bendice la economía de cada familia. Señor, bendice a aquellos que están en un trabajo, Señor. Hazlos brillar allí, Señor, y permite que sean talentosos y sean excelentes. Multiplícales, Señor, todos sus recursos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Un feliz domingo y una feliz semana. Señor les guarde y les proteja. Bendiciones para todos en casa.